Bueno, estamos aquí con Manu, el preparador de porteros de la gimnástica. Muy buenas, Manu. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ahora eres entrenador de los porteros del club. Has sido portero en dos etapas distintas. Ujú. Y bueno, primero preguntarte, el Manu de chaval, ¿dónde empezó jugando? Hasta que llegó a la gimnástica, creo que en 2003, ¿no? Eso es, yo empecé en el equipo del colegio, como todos los niños, empecé en el Calasanz, en los Escolapios, y empecé en el Calasanz en mis primeros años, y después ya fiché por el Racing. En mi primer año de cadetes firmé por el Racing, y después estuve un año ahí intermedio en la Peña Óscar, después volví al Racing hasta ya amateur, hasta jugar en el Racing B. Del Racing B estuve en Noja. Después vine aquí a la gimnástica en diciembre, estuve en Noja la primera vuelta y la segunda vine aquí a la gimnástica, el año del encierro. Después estuve en la Albericia 2 años, 2 de los años en los que mejor recuerdo tengo del fútbol. Después he estado 6 años en Escobedo, donde también he vivido cosas muy bonitas, varias fases de ascenso y una experiencia chula también. Y después un año bimenor y último año aquí en la gimnástica otra vez. Como decimos, vienes a la gimnástica en 2003, siendo tú, me imagino, un chavalín, tendrías que 20 años. Acababa de pasar de juveniles, era segundo año. Primer año después de juveniles, primer año amateur en el Racing B. Descendimos de segunda B a tercera. Y después firmé por el Noja, en el que estuve la primera vuelta. Y en diciembre me surgió la oportunidad de venir a la gimnástica otra vez a segunda B y así lo hice. La situación era un poco complicadilla aquel año. Porque además vienes siendo un chaval, te encuentras un vestuario ya de muchos hombres, gente muy veterana, los Nando, Loza, Teca, gente ya que veterana, y además te encuentras en una situación... Había una situación complicada. De un encierro histórico. Había una situación complicada dentro del equipo, ya no solo por el encierro, sino porque las relaciones dentro del vestuario tampoco eran buenas. Sí, y además tú creo que vienes cobrando del Racing, vinisteis sí. Varios que cobrabais del propio club santanderino y creo que como bueno compañerismo y tal os unís sí, al resto del equipo, ¿no? Yo siempre lo cuento, yo llegué, firmé un martes y el jueves me encontré con que se encerraban. Yo tenía 2 opciones, o irme para mi casa y venir solamente a entrenar, y es un poco decir que te da igual la situación de los demás. Que tampoco tenías por qué encerrarte. Sí, pero al final los equipos se ven en esas cosas, no es solamente cuando salimos al campo, sino el tiempo que estamos en el vestuario, la media hora que hay ahora después de entrenar en el vestuario y tal, es muchas veces más importante que lo que se entrena en el campo. Entonces yo consideré que tenía que encerrarme con el equipo sin que a mí me debiesen dinero. Y yo tenía la ventaja de que yo trabajaba por las mañanas y yo salía a trabajar, pero sí es verdad que había gente que estaba aquí metida a las 24 horas. Y a nivel de desconectar, a mí el salir a trabajar por las mañanas era... Media vida. Joder. Me imagino que ese año para ti también, bueno, no jugaste mucho, me imagino que sería un año duro para ti, venir aquí, estar aquí durmiendo en el viejo vestuario con lo que ello conllevaba. Y además jugar poco, ¿no? No sé cómo lo llevas toda esa situación. Hombre, yo cuando vine, vamos a ver, para los porteros siempre es complicado. Los años que pasas de ya amateur, normalmente te encuentras en equipos, sobre todo si son de una categoría alta, con que hay un portero normalmente veterano, y para un chaval que viene de abajo es complicado. Además, es que en cualquier situación, porque yo venía de ser internacional en mi etapa juvenil. Fuiste internacional. Y me planté en mi primer año amateur en el Racing B en no jugar prácticamente nada. Así que los años de experiencia al final te dicen que no es una situación tuya personal, sino que cualquier portero que pase de juveniles a un equipo de cierto nivel es complicado que entre de titular desde el principio. Entonces yo más o menos venía con la ilusión de poder jugar y de poder quitarle el puesto a Chus Aguirre, pero luego pensándolo fríamente y ya con los años después te das cuenta de que es complicado, Entonces, bueno, sí, me recuerdo que jugué los 3 primeros partidos cuando llegué porque Chus estaba sancionado y necesitaban un portero de urgencia.
y después jugué ya los 3 o 4 últimos, cuando ya el equipo estábamos matemáticamente descendidos, y de cara al año siguiente pues querían que jugase y que estuviese con el equipo para el siguiente año. Luego sales, como has dicho, varios equipos, juegas varias fases de ascenso, yo creo que te haces un portero de nivel en tercera, te curtes, y ya quizá vienes el año pasado de la mano de Raúl Pérez y de Echevarría, quizá ya muy veterano, ¿no? Me imagino que te hubiese gustado haber venido antes. Quizás no por edad, quizás no veterano por edad, pero sí, sí ya por temas laborales y tal, sí yo ya notaba que iban a ser los últimos años. Me hizo mucha ilusión el que Raúl y Cheva me llamasen a principio de temporada, y sobre todo la facilidad de entrenar a las 4 de la tarde para mí fue un mundo, porque yo por mi trabajo en la hostelería, el horario de las 8 de la tarde ya lo tenía bastante complicado, y entonces la posibilidad de entrenar a las 4 de la tarde otra vez con un entrenador de porteros, que en tercera es complicado encontrar un equipo que tenga un entrenador de porteros que pueda estar pendiente de nosotros durante gran parte del entrenamiento, es complicado. Entonces, la posibilidad de volver a la gimnástica, un club como este, con las instalaciones nuevas con las que contaba ahora mismo, con el proyecto que tenían, que es lo que se pedía desde hace varios años, el dejar de pagar esas cantidades tan grandes y empezar otra vez desde abajo para intentar hacer las cosas bien. Y además me permitía seguir jugando porque el horario me venía muy bien, pues se juntó todo y decidí volver. Y sí es verdad que a lo mejor no di el nivel que la gente esperaba y que yo esperaba también. Bueno, sí, yo me recuerdo, bueno, tienes ahí una competencia bonita con Pablo, quizá tú sobre todo juegas los partidos llamados más importantes ante los mejores equipos. Me acuerdo que ahí empieza a haber un poco de dudas en el tema de la portería, se trae a Mandaluniz, que todos lo vimos muy bien, y tú ahí no sé si decides dejarlo o te dicen, mira Manu, no vas a jugar, no sé cómo sucede ahí el tema. Fue una situación en la que sí es verdad que a mí no me pareció mal lo que es la toma de decisión, porque en el fútbol, los que llevamos ya unos años jugando, sabes cómo funciona el tema. A mí no me molestó que no estuviesen contentos con mi rendimiento, porque yo mismo no lo estaba, yo era consciente. Lo que sí fue es que me pilló un poco de sorpresa. Porque yo cuando hablábamos con Cheva y tal, siempre nos decía que bueno, que estaban contentos con nosotros, que éramos dos porteros muy diferentes, y de repente de la noche a la mañana yo me encuentro con que se habla antes con otros porteros, con la posibilidad de traer otros porteros, antes que comentarme a mí la situación. Yeah. Entonces, yo realmente, y lo hablé con Raúl y con Echevarría y tal, a mí lo único que me molestó de la situación fue la manera de llevar el trámite, digamos. A mí desde un principio me comentan y me dicen, mira, no estamos contentos con el rendimiento que estás dando y vamos a buscar otra posibilidad, pues sin ningún problema, esto es fútbol, esto funciona así, ahora no vales, nos sale la posibilidad de un portero mejor, adelante, sin ningún problema. Yo el único pero que le puedo poner a esto fue que realmente yo sentí que Echevarría no había sido sincero conmigo. Incluso el día antes yo hablé con Cheva porque creo que tenía confianza con él para hacerlo, y le dije, y Pablo y yo fuimos y le dijimos, a ver Cheva, ¿cómo es la historia del portero? Porque estamos oyendo muchas cosas y joder, queremos hablar contigo y que nos expliques un poco. Y Cheva en ese momento no fue sincero, nos dijo que no sabía nada, que eran cosas ajenas a él, que era el club el que lo estaba moviendo y que él se estaba enterando a la vez que nosotros. Y después, más adelante, yo seguí teniendo buena relación con Raúl y él me ofreció seguir en el cuerpo técnico y tal, pues después te das cuenta de que realmente había sido Cheva el que llevaba tiempo buscando un portero. Entonces yo con Cheva considero que tengo una buena relación,
pero en ese momento yo sentí que no había sido sincero conmigo. Como entrenador no tengo ningún reproche que hacerle, de todo el mundo aprendes cosas, pero sí me sentí dolido en ese momento porque consideré que no había sido sincero conmigo, incluso preguntándole yo directamente, ¿qué pasa? ¿Cómo va esto? Es la única situación, ya te digo, no porque no contasen conmigo, porque, pues bueno, pues lo que dices, ya venía a mis últimos años, ya veía que no estaba al nivel de años anteriores, con ilusión, pero después la realidad es otra y hay que ser coherente y realista. Entonces, esa fue la única situación quizás que me dolió un poquito. Luego la verdad que Mandaluni ya empieza a jugar desde muy pronto, juega varios partidos. Yo la verdad que siempre vi bien su fichaje al principio porque a pesar de no haber habido errores en la portería, sí que todos veíamos como que era un puesto un tanto cojo. Llega Mandaluniz con un cartel muy bueno en Segunda B, cantera Athletic, cantera Real Sociedad, y la verdad que falla desde el principio, varios partidos fallando, y ahí quizá muchos nos dimos cuenta en que a lo mejor no lo estabais haciendo tan mal, y quizá el portero que vino con un gran cartel, que todos lo defendimos, pero que estaba sin duda fallando mucho más que vosotros. Yo considero que en la primera vuelta sí es cierto que no ganamos puntos porque no salvamos partidos, pero considero que tampoco perdimos puntos. No se perdió ninguno. Considero que los porteros no estábamos dando un sobresaliente, pero tampoco estábamos suspendiendo. Sí es verdad que a lo mejor había algún partido que necesitaban de nosotros para arañar algún punto más y no estábamos ahí, pero no considero que se hubiesen perdido puntos debido a nosotros. Sí es verdad, cuando vino Mandaluniz, viendo el currículum de Mandaluniz, todos le habríamos fichado con los ojos cerrados, sí. Incluido yo. Mira, viene este chico con este currículum, ha jugado aquí, tal, le veías físicamente una planta impresionante, buen juego con el pie, técnicamente trabajado, pues pero sin embargo no tuvo suerte. Yo siempre digo que los porteros es un 90% confianza y un 10% de calidad. Y a Mandaluniz le falló eso el año pasado. No hay más que verle este año. Se está saliendo el portero menos goleado de su grupo, haciendo partidos increíbles. Aquí desde el principio le faltó confianza. Venía estando un año sin jugar y llegó aquí, como él dijo, para que fuese un escaparate para ir a otro sitio. Y sin embargo, desde el primer día falló, no estuvo acertado y el run del malecón pesa. El run del malecón le oyes constantemente cada vez que te llega el balón y acaba pesando. Y partido tras partido no fue siendo el portero que él es, yo creo, y por eso al final... sí, falló, creo que fue aquí con el Bimenor en su debut, luego creo que también Celaya en un penalti, algún partido más, la verdad que no tuvo nada de suerte. Sí, pero al final viene condicionado por eso, una falta de desconfianza brutal, y muchas veces queremos hacer más de lo que debemos. Como vemos que no estamos bien, queremos forzar situaciones para actuar y para demostrar que realmente somos mejores de lo que estamos demostrando. Y yo creo que eso es un poquito lo que le pasó a Javi el año pasado. Luego la verdad que Pablo, bueno, todos le dábamos como suplente ya la recta final de Liga y la fase de ascenso, pero la verdad que yo, la verdad, hablando por mí, se le veía entrenar todavía mucho mejor, entrenaba muy bien, estaba muy metido. Y yo, bueno, yo lo hablé del marcador gimnástico, ¿no? Yo veía injusto que siguiese siendo suplente. No sé cómo tuviste además aquella polémica que se lió con el artículo de marcador gimnástico, que yo sigo defendiendo, sí, que no fue para echar abajo a Javi ni mucho menos, sino que era decir pues que Pablo era injusto que siguiese chupando banquillo. Mira, Pablo, yo me acuerdo en aquel momento, Pablo pasó un mes y medio complicado. Pablo hubo un momento que estuvo incluso a punto de dejarlo y decir hasta aquí, porque realmente consideraba que no estaba haciendo deméritos para por lo menos no poder competir. Y le pilló igual de golpe que a mí la situación de que viniese un portero nuevo. Entonces, Pablo estuvo ahí un mes y medio que lo pasó realmente mal. Y yo hablé con él varias veces y joder, pues yo creo que con mi experiencia, yo creo que también le ayudé un poquito. Venga, Pablo, ten paciencia, joder, que
fíjate cómo estás entrenando tú de bien, él no está en su mejor momento, sigue trabajando, que para la fase queda mucho, que al final lo importante es el último tramo de la temporada. Y Pablo es un currante nato, Pablo es un tío que se lo toma muy en serio, que lo vive profundamente lo que hace, y a base de trabajo diario y de confianza y del apoyo que tuvo del equipo también, al final resultó yo creo que decisivo en la fase de ascenso en ciertos momentos, no solo por la tanda de penaltis, sí. Creo que en Águilas, creo que fue, sí. En los 3 primeros minutos nos podían haber metido 3 goles y Pablo estuvo espectacular, ganó mucho en confianza, ganó mucho el ver que le podía quitar el puesto a Mandaluni después le hizo crecer un montón y creo que en la fase final fue decisivo. La verdad que se ganó la renovación para este año. Sí, además yo este año yo estoy muy contento con los dos, con Pablo y con Kevin. No te me adelantes todavía, ¿eh? Vale. Entonces, el principio de temporada de Pablo, yo vi un salto muy grande del Pablo que yo conocí el año pasado cuando vine a ser su compañero, al principio de temporada de este año. Hubo un cambio brutal, sí. Y lo achacamos a la confianza. Sí. Luego, bueno, a ti no sé cómo se te propone el tema de dirigir a los porteros. Cheva, que llevaba aquí una porrada de años, se va al Portugalete con Loza, segunda B. Sí. Una buena oferta y no sé cómo a ti se te plantea el tema de entrenar a los porteros. Pues yo desde que terminó la temporada pasada, bueno, desde que yo terminé de jugar y Raúl me propuso seguir con él en el cuerpo técnico, lo que me propuso fue hacer un poquito labores de scouting, ¿vale? El analizar el equipo, el analizar el juego de los rivales, pero sobre todo el juego de nuestro equipo, porque le gusta tener una opinión más que de lo que se ve desde el banquillo, también le gusta tener una opinión de lo que se ve desde la grada, que muchas veces es distinto, es diferente. Se ve otro partido. Entonces, en principio lo que Raúl me ofreció fue seguir como scouting, como ayudante suyo y tal. Se ha comentado que desde un principio contaban conmigo y que no contaban con Cheva, eso son habladurías realmente. Yo en un principio lo que contaba y lo que habíamos hablado era seguir con la labor que estaba haciendo durante la segunda parte de la temporada. ¿Qué pasa? Que surgió la situación de que a Cheva le había llamado Loza y Cheva dijo que se marchaba. Entonces, en el momento que dijo que se marchaba, es más, es que la ropa de entrenar y todo estaba pedida para Cheva. Me llamó Raúl rápidamente, oye, ha pasado esto, me tienes que dar una contestación rápido porque ya se nos echa el tiempo encima y tenemos que buscar, si no eres tú, no puedes por trabajo, tenemos que buscar un entrenador de porteros. Y evidentemente para mí, entre estar en la grada simplemente haciendo labores de archivo, digamos, y el campo, que es realmente lo que he vivido todo este tiempo, no había color, con los ojos cerrados. Luego, bueno, se trae un portero como Kevin, súper joven, también como tú decías, lo difícil que fue para ti después de ser juvenil, ir a un equipo ya de hombres. Kevin se encuentra en esta situación, además un chaval de fuera que no duerme en su casa, duerme a muchos kilómetros de la suya, sí. Y está jugando poco porque tiene un gran portero por delante. No sé si tú ya le conocías a Kevin y no le conocía. ¿Qué te está pareciendo? Yo con Kevin me he llevado una sorpresa enorme, porque Kevin tiene una cosa muy buena, bueno, tiene varias muy buenas, pero creo que una de sus grandes virtudes es que es muy trabajador. Es increíble lo que trabaja. Muy trabajador, se lo toma muy en serio y tiene una capacidad de aprendizaje brutal, como hace años que no veía. O sea, es un portero al que no le tienes que repetir las cosas 2 veces. Kevin vino había trabajado en una escuela diferente en la que yo he aprendido. La de la Real, ¿no? Además. La de la Real, y bueno, pues la manera de tirarse, la colocación de manos, varía de una escuela a otra. Y yo siempre les digo que cojan lo mejor de cada uno, que yo no les voy a imponer nada, ¿vale? Que cojan lo mejor de cada uno, yo le voy a intentar transmitir lo que a mí me han enseñado y le voy a dar una explicación de por qué creo que es mejor. Luego él lo cogerá o no lo cogerá, habrá cosas que le convenzan más de la mía y cosas que le convenzan más de la otra. Pero desde el primer día yo me acuerdo, Kevin, hay que levantarse de esta manera, la pierna así, la mano allá,
y yo sé que él se iba para casa y en casa se hacía ejercicios de cómo levantarse, iba al gimnasio, me decía, joder, es que me toman por loco, porque me ven en el gimnasio, me tumbo, me levanto, me tumbo, me levanto. Y ya te digo, es una persona que no le tienes que repetir las cosas 2 veces, lo coge súper rápido. Hay algunas veces que no lo coge porque no me ha entendido lo que le quiero decir, pero a lo mejor en alguna imagen lo vemos y rápidamente dice, ya lo sé, y al día siguiente lo hace. Entonces, en ese sentido, estoy encantado con él. Tiene un poder de aprendizaje como hacía tiempo que no veía. La verdad que se le ve súper trabajador, asumiendo su rol bastante bien. Se le ve súper amigo de Pablo. Sí. Y un chaval que tiene un futuro por delante increíble. Yo lo veo así. He hablado con él varias veces y la situación que hablábamos al principio de salir de juveniles y llegar a un equipo con cierto nivel, lo he hablado varias veces con él. A mí me pasó lo mismo y fíjate, yo venía en el Racing de ser internacional y tal, y de repente me encontré con la misma situación en la que estás tú ahora, o sea que no es una situación tuya. Y yo le veo, lo que te digo, es una progresión que en 1 o 2 años va a ser el portero titular de un equipo de nivel, no te digo de tercera, puede ser de segunda B, o si sigue trabajando y aprendiendo y creciendo a este nivel, puede ser. ¿Tú cómo le verías para el año que viene, ya sea en tercera o en segunda B en gimnástica? El año que viene, pues habría que valorarlo porque todavía es un portero joven. Pablo también. Sí, es muy joven. Pablo. Claro, es que Pablo tiene experiencia y tiene un saber estar en la portería, pero Pablo, no nos olvidemos que es un portero muy joven también. Entonces, yo en principio me gustaría contar con los dos. Quizás son 2 porteros pequeñitos, ¿no? No los típicos porteros grandes. Pero es que el portero grande yo creo que cada vez se lleva menos. Hay porteros grandes muy buenos, pero ahora al portero se le pide más cosas. Agilidad, velocidad, Eso reflejos. es. Ahora el portero, además de parar lo que le tiren, tiene que hacer más cosas. Tiene que estar equilibrado con el equipo, tiene que jugar con el pie, tiene que dominar el área, las distancias largas, se le pide más cosas. Entonces a un portero tan grande como los que hubo una temporada que se llevaban, lo tiene más complicado para estar coordinado. El ideal, si eres como Courtois, por ejemplo, que es un tío de 2 metros y tiene una coordinación brutal, pues bienvenido sea a la altura, porque siempre vas a llegar más lejos. Pero yo no lo veo un hándicap. No veo que los porteros contra los que nos hayamos enfrentado, excepto el del Atlético Baleares, que era un tío de 2 metros, pero el resto de equipos con los que nos hemos enfrentado... El del Cayón también es muy grande, Rubén. Pero el resto... Pero ya no en tercera. El resto de equipos con los que hemos jugado en fase el año pasado, no había ningún portero más alto que Pablo. No, en el Águilas, en el Izarra no eran excesivamente altos, y este año Sariñena, Compostela, no eran porteros demasiado altos. Por eso te digo que el concepto del portero y la constitución del portero ya no es la que se pedía a un portero de 2 metros. Luego, ¿tú cómo has vivido esta polémica que hay de los goles que le ha metido a Pablo, que quizá estaba adelantado, pero... Pues mira, yo creo que se ha sido realmente injusto con Pablo. Creo que se ha sido muy injusto con Pablo. Porque si algo le hemos achacado a Pablo y yo sobre todo le he insistido, y creo que es una de las cosas que había mejorado respecto al año pasado, era el dominio de las distancias, el jugar un poquito más adelantado, jugar en relación a su defensa. Pablo antes era un portero muy rápido, porque es muy rápido, tiene una potencia de piernas muy buena, y entonces él estaba muy cómodo debajo de los palos, porque es rápido y cualquier remate es capaz de sacarlo. Entonces, este año, ¿qué hemos notado a principio de temporada? Mucho más seguro por arriba, Pablo salía mucho más por arriba. Balones largos, recuerdo el día del Rayo, 2 o 3 balones difíciles, balón dividido entre la defensa y él, Pablo salía, el año pasado no. En eso sí es verdad que a lo mejor en Mandaluniz le ayudó mucho en ese tema. Mandaluniz dominaba eso, Mandaluniz era un portero atrevido, jugaba adelantado, y Mandaluniz sí es verdad que contribuyó mucho también a que Pablo cambiase ese registro. Y en estos goles que le han metido y que se le ha criticado tanto, creo que no tiene culpa. Creo que se han juntado muchos factores.
el gol que le meten en el Guarnizo, yo creo que le das 100 balones y ninguno le vuelve a salir igual que como la golpeó. No es de eso de 100 mete 2, no, de 100 no mete ninguno, tal y como lo golpeó. Y el otro día coincide un balón perdido en iniciación, Pablo bien posicionado porque hay un delantero que rompe a la espalda de la defensa. Gallo podía quedarse solo. Eso es, hay un delantero que rompe a la espalda de la defensa y entonces creo que Pablo está muy bien atento a esa situación. Y también coincide que le cae a uno de los jugadores que mejor golpeo tiene de media larga distancia de la categoría, como es Víctor. Entonces, sí es verdad que hay 2 partidos seguidos que nos han metido 2 goles prácticamente iguales, pero creo que Pablo nos va a dar mucho más jugando en esa posición que jugando como jugaba el año pasado. Siempre va a salvar más goles saliendo así que de los que van a encajar. Creo que sí, creo que además hay pocos jugadores que tengan la calidad de golpear esa distancia. Otro fue el día del Atlético Baleares, sí. Pero estamos hablando de jugadores de una calidad de primera división, algunos. Entonces también tenemos que ver en qué categoría estamos, el tipo de jugadores que hay en esta categoría y el tipo de jugadas que pueden realizar. Yo creo que en tercera o en segunda B, creo que Pablo nos va a aportar más jugando donde está jugando ahora mismo que más atrás como jugaba el año pasado. Luego ya, por acabar un poco, ¿cómo ves la marcha del equipo? ¿Está mala racha? ¿Cómo lo estás viendo? Pues hombre, yo creo que el equipo venía lanzado hacia arriba, con una ilusión enorme, y de repente nos hemos encontrado con una serie de malos resultados. No creo que sea por cansancio físico, a lo mejor sí es verdad que hemos acusado un poco el cansancio psicológico. Yo creo que el cansancio psicológico de jugar miércoles, domingo, coincide también con la época del año peor para el futbolista, campos ya embarrados, hace malo, vienes a entrenar y llueve. Yo recuerdo que los últimos años, en diciembre de todos los años decía, este año lo dejo porque vienes, llueve todos los días, hace un frío de muerte y eso acumulándolo, muchos entrenamientos, muchos partidos y tal, pues es una época en la que psicológicamente al futbolista se le hace un poco larga la temporada. ¿Qué pasa? Que ahora llega el último mes y medio en el que otra vez vuelve a hacer mejor tiempo, los campos están mejor, el malecón va a recuperar el estado que tenía que tener y otra vez vuelve a apetecernos el volver a jugar. No creo que haya sido un bajón físico ni haya sido falta de hambre por el equipo, sino creo que sí un cansancio psicológico de demasiados días aquí metidos constantemente, partidos importantes, y yo creo que eso al final psicológicamente al equipo le ha perjudicado un poco, pero no creo que haya ningún otro problema ni trabajo por parte del cuerpo técnico como a lo mejor se ha comentado en los últimos días, ni creo que haya un problema dentro del vestuario, ni mucho menos. Creo que es un grupo que por eso en parte yo quise seguir el año pasado, porque creo que el ambiente que hay en este vestuario es de valorar, y es un vestuario en los que gusta estar. En una entrevista que el ambiente que hay es cojonudo. Por eso te digo que yo el año pasado, uno de los motivos por los que también quise seguir, me daba pena el tener que salir del equipo, era eso, era el ambiente que había en el vestuario, el grupo humano que hay. No hay más que ver cuando salimos a entrenar, todo el mundo se lo pasa bien, trabajando, pero todo el mundo se lo pasa bien, se gastan bromas. Creo que se han hablado muchas cosas, como es normal, cada uno busca los motivos por un lado o por otro, pero no creo que sea un tema de vestuario, un tema de que se esté trabajando mal. Quizá ahora ya por acabar, Manu, quizá ya no tanto mentalizados ni obsesionados con la primera plaza, sino con recuperar las sensaciones, ¿no? Y volver a jugar como el equipo jugaba, sobre todo para encarar el playoff con opciones. Sí, pero si recuperamos eso vamos a quedar primeros. Yo lo tengo muy claro. Si el equipo vuelve a recuperar esa confianza, nos hace falta un partido bueno en el que vuelvas a tener el balón. Creo que el otro día contra el Trope en el segundo tiempo se ha jugado bastante bien y no hemos tenido quizás la suerte que nos ha hecho falta, pero
pero creo que el día que el equipo vuelva a tener el balón, vuelva a jugar y volvamos a tener buenas sensaciones, vamos a volver a coger esa dinámica y si empezamos desde esta semana, yo creo que somos capaces de ganar todos los partidos que quedan. Y el que gane todos los partidos que quedan va a quedar primero, sí. Eso seguro. Vale, Manu, pues muchas gracias, ¿vale? Nada, gracias a vosotros.